A lo largo de la historia han surgido muchas personas, muchos científicos y muchas teorías tratando de darle respuesta a una pregunta muy crucial en nuestra historia: ¿de dónde venimos? Y dos de las teorías más conocidas que existen en la actualidad son tanto la teoría evolucionista como el creacionismo. Y existe una lucha perenne tanto en las comunidades científicas como entre las personas por validar una teoría y descalificar la otra y viceversa. Hola, ¿cómo estás? Soy Natalia Velarde y en este video vamos a hablar acerca de nuestro origen. Y pues, ¿por qué es tan importante estudiarlo? Te voy a dar 4 motivos por los cuales este tema va a incrementar tu fe y la mía también. Van a disculpar un poco la bullita, pero es que están construyendo, creo que al lado de mi casa, entonces se escucha el taladro y todo lo demás, así que lo siento, eso no lo pude prever ni cambiar. En realidad empecé a investigar un poco más acerca de esto porque no me sentía 100% segura de creer en el relato de Génesis 1, de la creación, y también a raíz de que escuché a un pariente decir que le explicaba a otras personas que sí, Dios creó el mundo, pero que también hubieron millones de años de evolución, ¿no? Y cosas así. Entonces yo pensé y dije, no sé si esto sea bíblico, así que en vez de creerle, ¿no?, con los ojos cerrados, fui a la palabra de Dios, pero aún así sentí muchas dudas, así que tuve que buscar en muchos otros recursos, ¿no?, documentales científicos y todo lo demás, para poder entender un poco más de este tema y contarte lo que quiero decirte el día de hoy en este video. Investigando acerca de esto me topé con un estudio que se había realizado en las comunidades cristianas del mundo, donde decía que el 43% de cristianos aseguraba que habían sido creados por Dios y que la Tierra también fue creada por Dios, pero que a su vez pasó hace millones de años y que la Tierra sigue en evolución constantemente o ha pasado por un proceso evolutivo. Entonces esto me llevó a un punto de, ok, no, creo que no estamos estudiando bien el capítulo 1 de nuestras Sagradas Escrituras, así que es el momento de darle la importancia de vida. Probablemente no lo estudiemos porque tengamos muchas dudas, probablemente no lo estemos estudiando porque no nos interesa, o probablemente lo estemos estudiando porque no lo estemos estudiando porque a pesar de que nos interesa, las dudas que tenemos son más grandes que ellas y ni siquiera nos llevan como a estudiarlo, sino que nos llevan a decir, ok, mejor no lo estudio, sé que alguien lo va a estudiar antes que yo, o qué sé yo. Así que para esto es este video, para darte 4 motivos por los cuales estudiar el capítulo 1 de nuestras Sagradas Escrituras, y es ahí donde vamos a ir en este momento. Antes de tergiversar quizás el contenido de este video, yo aquí no te voy a dar una explicación científica de por qué el creacionismo sí va, por qué el evolucionismo no, sino que sí te voy a dejar un documental que estoy viendo, una serie en YouTube que se llama Como en los días de Noé, que explica de una manera impecable por qué el evolucionismo no puede ser posible y por qué el creacionismo sí lo es. Y ponen a prueba varias cosas, y hay investigaciones de biólogos, geólogos y todo lo demás que está súper descrito ahí, que me pareció bravazo, y te lo voy a dejar en la descripción del video. Pero ya te digo, acá no te voy a dar un argumento bíblico o algo así de por qué la creación sí y por qué el evolucionismo no, pero como te mencioné, te quiero transmitir la importancia de estudiarlo. Así que ahora sí, vamos a la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia en Génesis 1 y vamos a leer lo que dice allí. Antes de abrir la Biblia vamos a hacer una pequeñita oración para que el mensaje que vayamos a recibir sea de edificación para todos nosotros. Querido Señor que estás en los cielos, te agradezco por este momento que me das de poder compartir la palabra con nuestros amigos de las redes sociales, y te pido también, Padre, que puedas abrir nuestros corazones, Señor, a poder recibir tu palabra tal cual está escrita. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer este relato de la creación que se encuentra en Génesis 1 y comienza en el versículo 1 y dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea, de las aguas, del mar en este caso. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir que era como un símbolo de la presencia divina. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Cuando dice fue la tarde y fue tarde, fue mañana, es la traducción más exacta del hebreo. Fue tarde, fue mañana. Quiere decir que a la puesta del sol de cada día se consideraba un día siguiente.
Y luego dice así, luego Dios dijo, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento, que en este caso vendría a ser los cielos, no la atmósfera, para separar las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. Y al firmamento Dios lo llamó cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que descubra lo seco. Y fue así. Y a la parte seca la llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mares. Y... ¿dónde más? Allá. No, acá. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra verde hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, y cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie, recalcando que no es bíblica la creación de otras especies de animales o plantas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Siempre me confundo. Dijo Dios luego, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones y los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar la tierra. Nótese que aquí Dios habla de que sean señales para estaciones, días, años y todo lo demás, pero no dice que sean símbolos para conocer nuestra personalidad o conocer nuestra suerte o todo lo que plantean las personas que hacen los horóscopos, ¿no? Y estos signos zodiacales y todo eso. Entonces, el versículo 16 dice lo siguiente, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche, o sea, la luna y el sol y la luna. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en el firmamento de los cielos. Cuando dice seres vivientes se refiere como a los peces, los reptiles y... eso, más que nada. Sí, porque se utiliza la palabra nefesh para seres. Entonces refiere a eso, no seres vivientes. Y luego dice, y creó Dios los seres monstruosos marinos y todo ser viviente que se mueve de las aguas que produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. O sea, la bendición de Dios en este punto consistía en generar mayor cantidad de especies, ¿no? Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes, animales silvestres de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. A Adán, el primer hombre, que en hebreo es la palabra Adam, o sea, Adam es hombre en hebreo, Dios, nótese que Dios le dio soberanía sobre todo lo que había en la tierra, no le dio soberanía sobre los astros, ojo ahí. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo dice aquí como un recurso poético muy bonito que se usa mucho en el hebreo. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que el ser humano tenía la posición de gobernador de todo lo que había en la tierra. Gobernador y también cuidador, ojo ahí. Y luego dice, después dijo Dios, mirad que he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy planta verde para comer. Al principio, el propósito de Dios era que el ser humano solamente se alimente de frutos, frutas, árboles que dan semilla, como dicen, de las semillas de los árboles, es decir, legumbres, cereales y todo lo demás,
productos sin productos que no eran de origen animal, ¿no? Ese era el propósito de Dios principal para el ser humano. Y dice aquí, y fue así. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces, según el relato bíblico, Dios creó al hombre en 6 días y el séptimo descansó. Eso lo vamos a ver seguramente en los videos próximos. Y antes de comenzar todo el sustento que quiero darte, ¿no?, sobre estos 4 motivos para estudiar la creación, sí me gustaría que ahí donde estás puedas tú también leer, así como yo he leído aquí, lo leas tú calmado mientras ves este video, quizás tomes apuntes de lo que no has entendido, de lo que vas entendiendo, para que puedas tener una mejor comprensión de este capítulo en lo que va del video. Como podemos leer en el relato de Génesis 1, allí solamente dice en el principio. Tú y yo creemos que Dios debió especificar cuándo fue el principio, en qué momento lo hizo. Sin embargo, tenemos que entender lo siguiente. Dios no nos ha revelado en su palabra más de lo que necesitamos saber. Y créanme que de verdad que nos ha dejado muchísimo, nos ha dejado muchísima evidencia en la naturaleza de los tiempos, de los sucesos, de los hechos bíblicos y todo lo demás. Sin embargo, hay que estudiar, hay que investigar para descubrirlo. Es por eso que en la descripción de este video les voy a compartir el link de la serie que estoy viendo, como ya les mencioné. Entonces, vamos a pasar al segundo punto, que es el siguiente. A nosotros como cristianos, a pesar de pues leer el relato bíblico, escucharlo en las prédicas, los sermones en la iglesia y todo eso, nos cuesta creer lo siguiente. Nos cuesta creer que existe un ser supremo al que la naturaleza obedece solamente con su voz. Nos cuesta creer que Él dijo y fue hecho, tal como dice el Salmo 33:9, ¿no? Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nos cuesta creer eso, y es obvio porque no es algo que nosotros podamos hacer también. No es algo que a nuestra realidad como seres humanos lo hayamos visto. No lo hemos visto ni en otros seres humanos ni en nosotros. O sea, va fuera de nuestra mente el hecho de que alguien diga y se cree de la nada. Bueno, no de la nada, pero, o sea, sí entiendo mi punto. Entonces, nos cuesta creer eso, nos cuesta aceptarlo. Pero algo que a mí me llama mucho la atención de este relato de Génesis 1, y después de haber estudiado todo Génesis, porque pues también lo he estudiado, es el siguiente, no sé si enigma, pero bueno, la siguiente cuestión. Como cristianos reconocemos a Noé, a Abraham, a Jacob, también a José, ya que sus historias están dentro de la Biblia, como grandes héroes de la fe. Incluso Pablo a los Gálatas, en Gálatas 3, los amonesta poniendo de ejemplo a estos hombres de fe que aparecen en la Biblia, en el Génesis. Y vemos pues sus vidas como evidencias, ¿no?, de la fe verdadera que es movida por las obras, de la fe que practica la obediencia, fe más fidelidad, y decimos, wow, o sea, en esto seremos probados, ¿no? Nuestra fe será probada aquí. Pero no solamente nuestra fe es probada al pues tratar de aplicar esos mismos principios de obediencia, ese mismo temor a Dios que ellos tenían, sino que también nuestra fe es probada principalmente al tener que aceptar que el primer capítulo de la Biblia es cierto en su totalidad, de que Dios no necesitó de evolución para crear, para realizar su creación. Dios no necesitó del ser humano ni siquiera para hacer para que lo ayudara dentro de la creación. No, y creo que es algo de lo que más nos cuesta aceptar como seres humanos, porque de alguna forma la sociedad o las ideologías modernas nos han hecho a nosotros creernos y posicionarnos en un lugar de dioses, de nuestra vida, de lo que pase y todo. Pero pues la Biblia una vez más nos recuerda desde el primer capítulo que el único Dios que existe, que el único que dice y las cosas son hechas y son creadas, es el Dios de los cielos. Y ahora, otro punto que me gustaría explicar es que lastimosamente tanto las personas que están dentro como fuera de nuestra iglesia pues piensan que los cristianos tenemos que basar nuestra fe en la nada, o que mejor dicho, que tenemos una fe ciega, pero no hay nada más lejano de la realidad. Y ahora, lastimosamente dentro de la comunidad cristiana y también fuera de ella, hay mucha gente que piensa que nosotros los cristianos tenemos que basar nuestra fe en la nada, es decir, que nuestra fe es totalmente ciega. E incluso hay muchas personas que utilizan ese pasaje que dice, ¿no?, que la letra mata el espíritu, como decir que, ok, no estudies mucho la Biblia, o que no estudies data científica porque
vas a alejar al Espíritu Santo, pero lo cual es totalmente erróneo y no tiene ninguna base bíblica realmente. Por un lado, Romanos 10:17 dice que, les voy a leer, la fe se constituye por el oír y el oír de la palabra de Dios. Eso quiere decir que si queremos conocer a alguien, confiar en alguien, pues, mejor dicho, si queremos confiar en alguien, tener fe en algo, pues tenemos que conocerlo. Entonces, ¿cómo tener fe en Dios? Pues conociendo a Dios. ¿Cómo tener fe en lo que la Biblia en que lo que la Biblia dice es cierto? Pues leyendo la Biblia, conociendo la Biblia. Y eso se logra estudiando el original en hebreo, el original en griego, en arameo de la Biblia, leyendo pues comentarios bíblicos, para tener contexto histórico, social y cultural, tomando pues a la hora de estudiar una concordancia bíblica, y todo eso, yo al menos que pues lo estoy haciendo, me toma aproximadamente como 4 horas poder estudiar solamente un capítulo de la Biblia, porque tengo que hacer todo ese proceso para poder llegar ahí. Y es más fácil interpretarlo a nuestra manera personal, a nuestra conveniencia, pero al final eso no viene de Dios. Así que si la mayoría de personas que dicen que pues no hay que estudiar mucho porque que la letra mata el espíritu y qué sé yo, están basadas en esa errónea idea, ¿no? Y al final eso provoca que luego estén creyendo en un creacionismo evolutivo o metiendo ideas que son totalmente erróneas, o haciendo creer a la gente que nuestra fe está basada en la nada o que nuestra fe es ciega, pero eso es falso. Así que, amigos, no estoy diciendo aquí ahorita pónganse a estudiar biología, geología, o sea, no así, pero sí les recomendaría que mientras vayan leyendo la palabra de Dios puedan ser muy profundos en su estudio bíblico, demasiado profundos, lo más profundos que puedan ser, lo más intensos. O sea, acá sí sean intensos, en otras cosas no lo sean, pero acá sí sean intensos, porque hay mucho contenido que a veces nos perdemos por no estudiar bien la Biblia. Entonces, más que nada eso. ¿Saben por qué? Porque a veces caemos en el error de creer que Dios no ha dejado evidencias en lo que ya ha creado, de todo lo que, de los registros bíblicos y de los hechos que han pasado en la palabra de Dios. Sin embargo, no hay nada más cerrado que esto. Entonces, en la medida en que ustedes vayan estudiando, Dios les va a ir dando más evidencia y que va a fortalecer su fe al final del camino. Mejor dicho, en el proceso. Entonces, esa sería mi recomendación para ustedes. Y bueno, también dentro de este mismo punto, ¿no?, de la fe ciega, pues me gustaría aclarar esta creencia de que la fe y la religión están totalmente peleadas, de que no hay concordancia entre la fe y la razón, porque pues esto proviene en realidad de la corriente de la Ilustración que surgió en la era napoleónica después de que la Iglesia Católica cometiera atrocidades bajo el nombre de la Santa Inquisición contra aquellos científicos o personas de pensamiento liberal o que simplemente iban en contra de los dogmas católicos y religiosos. Entonces, luego de este periodo, lo que en realidad el ser humano buscaba era poder tener la capacidad de pensar por sí mismo en vez de que se le impongan dogmas de pensamiento. Y en realidad, pues el plan de Dios original, desde que nos creó, nos hizo libres. Y pues la Iglesia tomó el nombre de Dios para cometer atrocidades, incluso encerrar a la gente en un mismo pensamiento cuando pues Dios mismo nos hizo libres. La Iglesia no es nadie no es nada en realidad para imponernos formas de pensar. Cada quien tiene pues la capacidad de poder decidir, de elegir, y si eliges creer lo que dice la palabra de Dios, después de investigar y todo lo demás, excelente, pero si no, pues ¿qué te puedo decir? O sea, la Iglesia en ese aspecto cometió muchísimos errores y muchísimas atrocidades en el nombre de Dios. Como les digo, en ese tiempo el hombre simplemente buscaba poder tener la capacidad de pensar por sí mismo. Y como les digo, la Iglesia Católica reprimía estos actos, ¿no? Y asesinaba y hacía todas estas cosas, ¿no?, a las personas de pensamiento diferente al dogma cristiano. No, dogma católico religioso. Y esto en realidad no debería ser una muestra de que la fe y la razón o la ciencia no tienen un punto de concordancia o tienen que vivir peleadas. No, en realidad no es eso, no es una muestra de eso. Simplemente fue lo que sucedió con un grupo de religiosos que hizo todo este daño, un grupo político, ¿no?, y eclesiástico que hicieron todo este daño a la gente. Sin embargo, incluso la Iglesia Católica ha planteado muchas justificaciones antibíblicas para hacer lo que hizo.
Nada de lo que hicieron tenía justificación bíblica. Entonces eso no es una muestra, nuevamente lo digo, de que la fe y la ciencia no pueden ir de la mano. A causa de este grupo religioso, pues la Biblia quedó en el olvido, ¿no? Surgieron muchos grupos científicos que empezaron a investigar más y más y más acerca de la evolución, años después, ¿no? Que surgió. Y bueno, dejaron a Dios a un lado. Pero por otro lado surgieron científicos que utilizaron la palabra de Dios como pues un conjunto de hipótesis, las hicieron pasar por el método científico y al final hoy en día determinan y pueden decir que su fe está bien fundamentada y es muy firme porque tienen no solamente evidencia bíblica, pero tienen evidencia natural y física de que lo que describe la palabra de Dios es totalmente cierto. Entonces, nuestra tarea como cristianos es estudiar profundamente la palabra de Dios, todo lo que estamos leyendo, sea un versículo o un capítulo, estudiarlo a profundidad, y por otro lado, tomar data científica, revisar estudios, artículos y demás, para poder, y experimentar, ¿no? Hacer pasar por método científico, o mejor dicho, experimentar estas cosas o buscar sus evidencias para que al final podamos concluir que nuestra fe no es ciega, sino que está basada en evidencia real. Y bueno, ya para ir finalizando me gustaría compartirte una cita de un libro de mi autora favorita que se llama Elena de White, que escribe en su libro Patriarcas y Profetas lo siguiente con respecto a Génesis 1, 26, 27, donde se habla de la creación del ser humano. Ella dice así: aquí se expone con claridad el origen de la raza humana, y el relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. En esto no hay misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas más bajas de vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan el origen del hombre. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador a niveles de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre, que se rebajan a sí mismos y le privan de la dignidad de su origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo, y el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar la gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue tomado del polvo, él era el Hijo de Dios, citando Lucas 3:38. Lo que a mí me impactó de esta cita fue lo siguiente, y también se los quiero leer porque aquí lo escribí. Yo puse así: es tanto nuestro afán de querer excluir a Dios de la ecuación de nuestro origen, que las personas se rebajan a sí mismas, se restan valor cada vez que dicen que provinieron de un mono o de una explosión o de cualquier cosa ya creada. Entonces, el estar seguros de que Dios nos creó de la forma en que relata la Biblia trae como consecuencia entender que fuimos la corona de su creación. Qué bonito, ¿no? Y eso nos reafirma nuestro valor ante los ojos de Dios, y adivinen qué, también nos hace sentir mejor con nuestra autopercepción. Uy, eso es bonito, no desde un punto egoísta, sino desde un punto de agradecimiento, de humildad, de reconocer a Dios como nuestro creador y reconocer que fuimos como coronó su creación, y eso pues nos hace sentir bien, porque nos hace ver el gran valor que tenemos a los ojos de Dios. Entonces, amigos, como conclusión me gustaría decir lo siguiente: cuando vemos las obras de un arquitecto, pues nos llevan a admirar a ese profesional por su gran capacidad. Y cuando nos sentamos en la naturaleza, salimos a un paisaje y vemos las grandes obras del Creador, pues nos hacen admirar a Dios y nos hacen reconocer que Él es el gran sustentador y proveedor de la humanidad, que Él hizo todo perfecto, que no necesitó ayuda del ser humano para hacer ni una sola cosa en los 6 días de la creación, y que a pesar de que por nuestro pecado el día de hoy las cosas están como están, Él sigue siendo nuestro perfecto proveedor y sustentador. Lo que te quiero decir es que Dios, todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera.
incluso a ti y a mí también. Y si esto no te ayuda a mejorar tu autoestima y tu fe en Dios, y no fortalece tu fe en Él, que es lo principal, pues nos vemos el próximo video, donde también vamos a estar tocando un tema súper interesante que te va a ayudar a fortalecer tu fe, a crecer espiritualmente y en tu desarrollo personal. Así que muchas gracias por ver este video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos por aquí en el siguiente video. Chao, chao.